Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Bienvenidos a otro programa desde el observatorio, amigos. Como todos los lunes les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como es costumbre, nos acompaña la coanfitriona de este programa, la doctora Jennifer Castellanos Barreto. ¿Qué tal estamos, Jennifer? En un episodio más desde el observatorio, por supuesto, saludo a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y a todos quienes escuchan o ven este programa por alguna de las retransmisiones que realiza nuestra querida universidad. Bueno, y en el día de hoy estaremos acompañados de un invitado especial, la doctora Ángela Velázquez. Doctora, bienvenida a este programa. Gracias. Saludos a todos. Pues Jennifer, como recordarás, nosotros cuando realizamos el estudio de los trabajadores en Puerto Rico durante la era del COVID-19, pues se nos quedaron algunas preguntas un poquito inconclusas, ¿verdad? Sobre todo con el tema de la gran renuncia, pues surgía la gran interrogante de si las distintas generaciones que hay hoy día en el trabajo, porque tenemos hoy día, ¿verdad?, un mosaico de generaciones en el trabajo, pues si, ¿qué los motiva? ¿Qué les mueve al trabajo? ¿Qué les gusta del trabajo? ¿Qué les disgusta del trabajo? Y en aras de contestar esas preguntas, pues nosotros el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas está preparando, ¿verdad?, una investigación para lanzarse este semestre sobre ese tema. Cómo las distintas generaciones comparten en el trabajo, cómo significan el trabajo de diversas formas. Y para esto entonces pues invitamos a la compañera de trabajo, compañera Ángela Velázquez, que es nuestra experta sobre ese tema. ¿Puedes darnos algunos datos de la doctora Velázquez, Jennifer? Claro que sí. La doctora Ángela Velázquez Lugo posee un doctorado en filosofía con especialidad en psicología industrial organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Actualmente es catedrática del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad para la Facultad de Psicología en el programa graduado de Psicología Industrial Organizacional de la misma universidad. Las líneas de investigación en las que trabaja son en diversidad generacional en el trabajo, el talento millennials, la mujer en el trabajo, factores psicosociales de los trabajadores y el uso de las redes sociales en el ambiente laboral. Se ha destacado además como exponente en diversos congresos en y fuera de Puerto Rico. En la práctica privada ha trabajado como consultor en programas de selección y evaluación de personal, diseño y desarrollo de adiestramientos. Es miembro de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico y la Asociación Americana de Psicólogos Industriales Organizacionales, participando activamente de sus convenciones y congresos. Esa es la breve reseña, doctor, de la doctora Ángela Velázquez. Nuevamente bienvenida, es un gusto tenerla, doctora. Ya sé que no es la primera vez que la tenemos en el programa, por eso siempre es un gusto que nos acompañe y en este tema tan interesante, por supuesto, para los trabajadores, pero no solamente para quienes actualmente estamos trabajando, sino quienes lideran las organizaciones en Puerto Rico. Así que es un gusto tenerla nuevamente en este programa. El gusto es mío. Fíjate, Jennifer, preparándonos, ¿verdad?, unas notas para el programa, recordé, a mí me gusta siempre tratar de hacer referencias del cine, porque el cine refleja muchas de las realidades sociales. Y no sé si recuerdan, compañeras, la película The Internship, Los Becarios, ¿verdad?, en español, donde tienes estos dos personajes, Vince Vaughn y Owen Wilson, ¿verdad?, son los actores que encarnan estos dos personajes, que pierden sus trabajos, posiblemente sean de la generación de los baby boomers, posiblemente, o una generación más cercana a la actual. Estas dos personas pierden el trabajo y encuentran una posibilidad de entrar a trabajar a Google, pero primero tienen que hacer un internado durante el verano. Así que tienes estas dos personas de cierta edad,
posiblemente más de 40 y tantos años, compartiendo, entonces con unos valores, con unas creencias, con un acercamiento a la vida y al trabajo muy distintos que el del de los otros jóvenes que están en el internado. Lo interesante es que Google cree en el trabajo colaborativo y se crea este equipo de trabajo donde hay 3 o 4 jóvenes de estas nuevas generaciones y estos 2 old timers en el mundo del trabajo. Interesantemente en la película, luego de no pocos goces entre estas generaciones, pues logran una sinergia y logran el que su equipo, ¿verdad?, salga favorecido y puedan entonces obtener su trabajo. También más recientemente hay una película que presenta ese choque que se llama The Intern, ¿verdad? Donde tienes a Robert De Niro y tienes esta actriz, otra muy famosa. Hathaway. Kate Hathaway, ¿verdad? Muy famosa, donde ella está funcionaria, directiva de una compañía de modas, y cómo estas dos generaciones van aprendiendo una de otra, ¿verdad? En este proceso. Hay unos choques al principio y hay unos acomodos, ¿verdad? También entre estos valores del trabajo. Así que creo que es una buena embocadura, ¿verdad? Estas dos películas, el recordar estas dos películas para que nos hable sobre este tema, doctora. Lo primero entonces sería preguntarte qué son las generaciones y por qué se denominan así. Bueno. Las generaciones son un grupo de individuos que comparten un momento histórico, comparten hitos sociales, políticos, económicos, han vivido unas vivencias en unos años particulares. No te puedo decir si los cohortes son 10 años, 15 años, porque hay unas fechas específicas. Por ejemplo, los baby boomers, nacidos desde el 1946 al 65, los X desde el 65 al 80, los famosos millennials o la generación Y del 81, y ahora mismo la literatura te los lleva al 99 o al 2000. Y tenemos entonces la generación Z o los centennials, que pues serían los que nacieron luego del 98 en adelante. Así que estas generaciones han vivido estas experiencias sociales, políticas, económicas, y a eso es lo que se denomina generación, a este grupo de individuos que coincidieron en ese tiempo. Muy interesante. ¿Pudieras, verdad, presentarnos como una tipología, quizás una caricatura, quizás, vamos a decir, de cada una de esas generaciones primero, y cuál te parece, verdad, o surge de la literatura, es el acercamiento al trabajo de cada una de esas generaciones? Bueno, pues los baby boomers se les conocen también como los boomers. Ellos son los hijos después de la Segunda Guerra Mundial. En términos del área laboral, pues se consideran personas muy comprometidas, personas muy honestas, fieles a la organización. Se les denomina los famosos workaholic. Trabajan muy bien en equipo, quieren seguridad y pues quieren hacer carrera dentro de las organizaciones. Por otra parte, tenemos la generación X, que pudiéramos denominarlos como los jóvenes de los 80, ¿verdad? Esa es la generación a la que yo me identifico. Son este tipo de generación que va a buscar el balance entre la vida laboral y la familia. Trabajan muy bien en equipo, son bastante comprometidos y tienen unas aspiraciones a crecimiento dentro de las organizaciones. A diferencia de los baby boomers, que se le puede decir que son inmigrantes digitales porque no nacieron con la tecnología, los X, aunque no nacieron con la tecnología, sí vivieron, ¿verdad?, la llegada del internet, la llegada de la computadora, y eso les facilita un poco el adaptarse muy bien a estos cambios tecnológicos. Tendríamos entonces la generación millennials, los famosos millennials, que creo que son la generación más famosa y en cierta manera más etiquetada de todas las generaciones, donde pues se han generado muchos hitos. Ellos sí son nativos digitales
interesantemente buscan un trabajo que les haga feliz. Y en ese sentido, pues en ocasiones, pues renuncia y se les ha identificado como que no, como con falta de compromiso. Sin embargo, si ellos encuentran una organización que les provea, ¿verdad?, esa felicidad, ese bienestar, ¿verdad?, van a quedarse. Además, es una generación que se ha enfocado mucho en el emprendimiento. Y de los centennials o de los Z, pues no se sabe mucho todavía. Lo más que se dice es que son la generación de los nativos digitales. Conocemos que siempre están conectados, son expertos en el internet, en el uso de las redes sociales. El YouTube pudiéramos decir que ha sido una de las escuelitas, y con esto de la pandemia sabemos que se han mantenido educándose a través de, ¿verdad?, en línea. Así que es una generación que maneja muy bien la tecnología y que les gusta mantenerse conectados. Fíjate que has traído Jennifer, ¿alguna intervención con respecto a estos temas que ha traído la doctora antes de... Sí, que fíjate que la doctora toca un tema bastante interesante ahí, principalmente en los millennials, ¿no? Los millennials fueron los que vinieron a, digamos, de alguna forma revolucionar o exigir esa necesidad de que el trabajo no solamente fuera una fuente de ingreso para el sustento, sino que uno tenía que ser feliz en el trabajo. Una línea que se desarrolla con la psicología positiva desde el planteamiento de este gran autor Martin Seligman, que se le conoce como el padre de la psicología positiva, desde su planteamiento cuando fue presidente de la APA, que dice, mire, la psicología tiene que cambiar el foco, no solamente en tratar de dar tratamiento a la enfermedad, sino enfoquémonos en todo lo que la gente tiene positivo, que hace bien, y que puede ser resaltado. Estudiemos esto, porque la gente no solamente está llena de enfermedades, sino la gente también tiene cosas positivas que hay que estudiar. Y entonces de ahí en adelante, o sea, podemos hablar que el estudio de la felicidad no es más antiguo de 20 años y quizás 10 años, y quizás en Puerto Rico es mucho más joven. Entonces, los millennials tienen algo en el trabajo que vinieron como a sacudir un poco eso y decir, mira, el trabajo es más allá de cobrar un dinero y de pagar mis cosas con ese dinero, y es que me dé felicidad. Y entonces ahí como que la psicología industrial organizacional también se sacude con estos nuevos movimientos, con esta nueva línea que es la psicología positiva, y entonces de ahí en adelante hay un montón de estudios sobre cómo muchas actitudes positivas, muchas acciones positivas o todo lo que engloba positivo como habilidades y otras destrezas en las personas generan o incentivan esa sensación de gratificación y también de bienestar que viene de una parte intrínseca, pero también viene de una parte extrínseca, es decir, que se encuentra en el trabajo. Así que esa línea de hablar de la felicidad también es muy importante para estas nuevas generaciones y que de hecho no está tan alejado de las generaciones que son más viejitas o más antiguas, por decirlo así, pero que han venido básicamente con esta revolución que ha generado los millennials en el espacio laboral. Sí, mira, un punto, ¿verdad? Estoy leyendo una información de la Universidad de Purdue y te establece, va un poquito más allá de los boomers, establece los tradicionalistas, ¿verdad? Entonces, para que veamos numéricamente cuáles son los porcientos. Nos dice que de los tradicionalistas, que es la generación anterior a los boomers, hay un 2% de los tradicionalistas todavía en el mundo del trabajo, un 25% de los baby boomers, un 33% de la generación X, un 35% de los millennials y un 5% de los Z, que por eso es que Claro, no hay mucha información con respecto a los Z. Cuando terminamos el estudio de los trabajadores y el COVID y presentamos los resultados a la prensa, yo empiezo a tratar de buscarle una explicación a los valores de las personas en el trabajo. Y pienso en estos millennials, ¿verdad? Porque este acercamiento del millennial, y esto de nuevo crea esta curiosidad que nos lleva a conceptualizar este próximo estudio que vamos a hacer. Los millennials vivieron muchas cosas en su ambiente.
Es decir, que ellos reaccionan a muchos estímulos que había en el ambiente y de cómo el acercamiento de sus padres, generalmente baby boomers, tuvieron con el trabajo. Vamos a explicarnos. Cuando un boomer entraba al trabajo, había un contrato social. ¿Y cuál era el contrato social? Usted llega temprano, usted juega según las reglas de la empresa o de la organización, usted no crea demasiados problemas, usted produce, nosotros le damos un salario, quizás le podamos proveer algunos ascensos y al cabo de unos años usted va a tener un retiro digno, ¿verdad? ¿Qué pasa en el proceso? Que ese contrato social se rompió porque muchas organizaciones se fueron a la quiebra. Estaban los procesos también de los downsizing, Claro, la crisis del right económica. sizing, de la reingeniería de los procesos y muchas personas que entregaron mucho de sí mismos, que se levantaban temprano, que eran leales a su compañía, que su trabajo, a veces dejaban la familia un poco desatendida para ir a su trabajo, pues de momento se quedaron sin nada. Entonces vamos a las filas del desempleo, adiós al retiro, a la jubilación. Hay otro escenario, la compañía no te despidió, seguiste trabajando con ella, pero colapsó el plan de retiro que tú tenías. Así que esas situaciones a mí me parece, y estoy especulando, ¿verdad?, que sirven de telón de fondo de cómo el millennial ve el mundo del trabajo. De hecho, como todas las generaciones ven el mundo de trabajo, porque precisamente esos hitos históricos, esas vivencias sociales, económicas, laborales, es lo que determina los valores. Diste un ejemplo con los boomers, por eso es que los X se identifican con el balance trabajo y familia, porque dice que el X, quien crió a los X fue la televisión, porque los papás que estaban trabajando, y entonces pues vivieron eso. Fue una época para los X de mucho divorcio también, así que el X va a buscar ese balance trabajo y familia. Los millennials ciertamente han tenido una vivencia, primero el impacto de la globalización. Es una generación bien globalizada y que está al tanto de lo que ocurre en el mundo, así que esa ventaja tecnológica los hace ver el mundo de una forma diferente, el mundo laboral de una forma diferente, las redes sociales, así que los valores de estas generaciones pues van a diferir. Por eso yo prefiero utilizar el término más de preferencias generacionales que de diferencias generacionales. Primero, porque muchas de las características que se le establecen a las generaciones, en cierta manera son anécdotas, ¿no? Y no hay mucha evidencia científica. Sí se ha evidenciado algunas características laborales que hay diferencia, como en el aspecto del compromiso organizacional, en los aspectos de satisfacción, pero también esas mismas investigaciones han identificado que entre las generaciones hay muchas similitudes. Así que en la medida que lo podamos ver más que como diferencia, sino como preferencia, yo creo que adelantamos un poco el poder lograr lo que queremos todos, que es la integración de todos los empleados, independientemente de la generación a la que pertenecen. Sí, y yo creo que eso es lo que plantean películas como The Internship, ¿verdad? Oye, los protagonistas tenían este trabajo al cual se dedicaban, en los cuales eran unas estrellas en ese trabajo de ventas, y de momento pues se quedaron sin trabajo y tienen que empezar a acomodarse al nuevo mundo del trabajo y aprendiendo algunas cosas de las nuevas generaciones y quizás enseñándole algo a las nuevas generaciones. Jennifer, ¿algún planteamiento aquí? Sí, que lo que dice la doctora Ángela, también digo que más allá de las diferencias, de hecho, hay muchas características de una con otra generación. Por ejemplo, no hay mucha diferencia, bueno, hay diferencias en cuestiones de cuál es su preferencia, pero no quiere decir que sean exclusivas de una generación, porque hay personas que por ejemplo, X, con muchas habilidades tecnológicas en cuestiones de herramientas como software o algo así, pero hay generaciones como más recientes, como la Z o los millennials,
que tienen mucha dificultad para el manejo de esos software porque lo que se enfocan es más en las redes sociales, por ejemplo. Eso no quiere decir que algunas características que representa o que tienen alguna generación no las tenga otra generación, no son excluyentes esas características. De hecho, hay muchísimas similitudes y las generaciones cercanas se parecen Ujú. bastante en ese sentido. Sí, en el segundo segmento del programa podemos empezar a discutir cómo lograr ese acomodo de las distintas generaciones al mundo del trabajo y qué aportaciones puede hacer cada uno de ellas a este mundo del trabajo. Y también cómo gerenciarlo, ¿verdad? Cómo vamos a gerenciar a estas distintas generaciones, porque pues el gerente moderno tiene que ser bien flexible, bien situacional, camaleónico para el que no conozca, ¿verdad? Las etiquetas que estoy utilizando, porque el acercamiento que tú tienes para motivar a alguien de la generación X, quizás no es la misma forma Eso es que tú así. tienes para motivarlo a uno de la generación de millennials. Retenerlo en el trabajo, que es un gran planteamiento con estas nuevas generaciones. Más aún, hacerlo que llegue al trabajo, ¿verdad? Es decir, y es una gran preocupación que nos trajeron empresarios cuando presentamos el trabajo anterior del observatorio, la investigación, que era, ¿por qué no me están llegando Ujú. solicitantes para Ujú, empleo? ujú. ¿Verdad? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué cambios yo tengo que hacer en mi organización para hacer este trabajo más atractivo para estas generaciones que se van levantando? Sí, pues amigos, hacemos una corta pausa y en el segundo segmento de este programa, pues daremos respuesta, intentaremos al menos dar respuestas a algunas de estas interrogantes. Volvemos en breve. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy día hablando con la doctora Ángela Velázquez y la doctora Jennifer Castellanos sobre el tema de las distintas generaciones en el trabajo. Así que en el segmento anterior estuvimos hablando de qué eran las generaciones, de cuál es el acercamiento, ¿verdad? Una caricatura casi de cuál es el acercamiento que las distintas generaciones tienen al mundo del trabajo, cuáles son esas características de estas generaciones y planteamos, ¿verdad?, este mosaico que se da hoy día en las organizaciones laborales donde tenemos distintas generaciones a la vez. Entonces, quedamos en que en este segundo segmento íbamos a hablar un poco de cómo gerenciar, cómo motivar, cómo atraer a esas distintas generaciones al trabajo. Así que volvemos con usted, doctora Velázquez y doctora Castellanos, cuando quiera también puede hacer su intervención con respecto a este tema. Sí, bueno, yo entiendo, lo primero hay que reconocer que un equipo multigeneracional le añade valor a cualquier organización. Pero para poder fomentar una cultura multigeneracional y que las generaciones convergen y trabajen como equipo, ciertamente el liderazgo, las organizaciones deben conocer, no solamente conocer, sino también entender estas preferencias. A mí me parece sumamente importante el que como organización yo crea en las ventajas que me da tener un equipo de trabajo multigeneracional. Como bien estabas planteando anteriormente, las generaciones viejitas pueden aprender de los jóvenes y los jóvenes pueden aprender de las viejas. Así que hay que promover una cultura multigeneracional y el liderazgo se debe preparar para eso. A mí me parece que dentro de las estrategias debe, por ejemplo, los líderes tener una comunicación por diferentes medios. A veces fallamos en comunicarnos, así que como sabemos que tal vez el baby boomers prefiere la comunicación cara a cara, pero tal vez al millennial le atrae más una comunicación utilizando otros medios, el liderazgo debe buscar esas estrategias para comunicar según las preferencias de cada generación. Y a veces tenemos un estilo y comunicamos a través del email o a través de un memo y me olvido de cómo las otras generaciones se sienten cómodos en ese sentido. A mí me parece que la flexibilidad en estos momentos es primordial.
Flexibilidad no solamente en horarios de trabajo, sino también a mí me parece que en los diseños y en los espacios de trabajo podemos armonizar mucho el que las personas se sientan con bienestar y se sientan felices. Hay un famoso, lo que se llama los escritorios compartidos, que esos espacios posiblemente los puedan utilizar los millennials, los Z, inclusive los X, pero también tenemos que tener los espacios que podemos decir privados, porque tal vez el boomer se sienta más cómodo trabajando en sus espacios. Así que me parece que la flexibilidad es importante, flexibilidad en horarios, en turnos de trabajo. La pandemia nos enseñó que podemos trabajar modalidad híbrida desde la casa, teletrabajo, y sumamente importante adiestrar a los gerenciales. A mí me parece que si no adiestramos y capacitamos a los gerenciales, pues no logramos mucho. En términos de atraer a las generaciones jóvenes, debemos movernos a lo que es reclutamiento digital, ¿verdad? Esas convocatorias se están utilizando a través de las redes sociales, convocatorias atractivas, y ciertamente la organización debe modelar un ambiente, un clima de trabajo psicológicamente saludables, porque las generaciones jóvenes van a buscar ser feliz y que se considere su bienestar, no solamente físico, sino también mental y emocional, y eso es sumamente importante. Yo sé que de esto Jennifer nos puede aportar un poquito más. Antes de darle el paso a Jennifer, pienso, ¿verdad?, que es bien importante lo que traes, ese adiestramiento del que hablas, como una sensibilización, un sensitivity training a esos gerentes, de modo que no solo conozcan didácticamente que esta generación es así, que la otra es así, que esta es así, sino que se sensibilicen con respecto a esas diferencias. Porque de otro modo, pues es casi imposible poder gerenciarlas y poder motivar esas generaciones con respecto a eso. Jennifer. Sí, frente a quizás eso, sobre los aspectos que buscan las personas en el trabajo o qué es lo que están buscando ahorita las personas en el trabajo, Microsoft realizó un índice o sacó un índice de tendencias laborales en el que participaron más de 31,000 personas. Lo publicó el año pasado en marzo y decía, mire, básicamente coinciden en 5 aspectos principales que buscan las personas. Uno es una cultura positiva. El segundo aspecto son beneficios tanto de salud y bienestar mental. 3, sentido de propósito y significado del trabajo, es decir, que el trabajo no solamente sea trabajo, sino que se convierta en una vocación. Se convierte en una vocación cuando tiene sentido o tiene propósito. Horarios de trabajo flexibles y más de 2 semanas estándar de vacaciones al año. Y entonces enfatizan en un aspecto que a mí me parece bastante relevante y ahorita lo conectamos con la investigación de nosotros, y es que las últimas generaciones, como la generación Z, dice que la retroalimentación positiva y el reconocimiento son otra prioridad para ellos, y de hecho, que cuenten con un gerente o con un líder que les ayude a avanzar en su carrera. Entonces estamos hablando de ese acompañamiento que también se hace en las organizaciones para que las generaciones más jóvenes puedan avanzar. Y aquí lo conecto con la investigación que nosotros realizamos y publicamos el año pasado sobre el aspecto de la retroalimentación y el reconocimiento principalmente. El reconocimiento es un aspecto que a veces pasa por desapercibido en las organizaciones y va desde halagos o reconocimientos, como decirle a la persona que algo estuvo bien hecho, y reconocerle qué hizo bien y cómo impactó en la organización, motiva que la persona siga realmente trabajando de manera satisfactoria o que sienta satisfacción en su trabajo, pero asimismo motiva también al grupo o al equipo en general. Nosotros encontramos en esa investigación que la mayoría de las personas estuvo en desacuerdo. Esa investigación participaron más de 900 personas, para ser exacta, 952, y encontramos que más del 50%, tanto personas que trabajaban de manera presencial como híbrida, no estaban en desacuerdo en que realmente la organización reconociera, premiara, diera algún tipo de reconocimiento en tiempo o por dar la milla extra, algún tipo de bonificación. Más del 50% estuvo en desacuerdo en que este tipo de acciones tan simples como un elogio
se dieran dentro de la organización. Un aspecto muy importante a la hora de entender qué es lo que buscan las personas en el trabajo. De hecho, lo que estás planteando en la literatura que he visto son aspectos, organizaciones que desean todas las generaciones. Por eso es que yo decía que hay muchas similitudes. Estos aspectos que nos trae la doctora Castellano sobre bienestar, el reconocimiento, la retrocomunicación, son aspectos que si lo hacemos parte de la organización vamos a impactar a todas las generaciones porque todas las generaciones desean eso. Fíjense que respondiendo a el mundo laboral pospandémico, al tema de la gran renuncia y a la escasez de empleados en las organizaciones Puerto Rico, Estados Unidos y en otras partes del mundo, la respuesta generalizada de las organizaciones es a decir, te aumento $1, te aumento 2, Sí, el te elemento aumento 3. económico. ¿Verdad? Y Sí. ciertamente, el escenario prepandémico era lo peor de todos los mundos, porque tenía salarios bajos y, perdónenme la expresión, tacañería emocional. Entonces, ¿cuál es mi apego al trabajo? ¿Verdad? ¿Cuál es mi apego al trabajo? Que no sea el poder satisfacer unas necesidades económicas inmediatas. Porque, ¿verdad? Si no tengo un retiro adecuado, una jubilación adecuada, si no tengo ni siquiera lo más sencillo, que es una palmada en la espalda y que me digan que mi trabajo estuvo bien hecho, pues cualquier oportunidad que tengan, sobre todo las nuevas generaciones, de irse a otro lado, a emprender, a poner un canal de YouTube, a buscárselas de cualquier otra forma, van a arrancar y se van a ir. Así que eso está en la médula de este nuevo modelo que tú planteas, Ángela y Jennifer, ¿verdad? De cómo gerenciar Claro, estas generaciones. los modelos o estilos de liderar pasado tan obsoletos y los líderes, por eso hablaba de adiestramiento, ¿verdad? De capacitar a los gerenciales en todos estos aspectos, porque ya la forma en como yo veía el trabajador ya no lo puedo ver igual. Las generaciones han cambiado, como planteaba la doctora Castellano ahorita, las exigencias, ¿verdad? O esas preferencias laborales han cambiado. Por lo tanto, los estilos de liderar, de supervisar, de gerenciar, también se tienen que estar moviendo y tienen que ir cambiando. La pandemia, pues ciertamente nos abrió un poquito esa mirada, pero todavía tenemos organizaciones que no se han, ¿verdad? Planteado lo que nosotros estamos dialogando en estos momentos y que siguen tal vez con los estilos de liderazgo y supervisión tradicionales que no van a funcionar y al contrario, lo que van a hacer, sobre todo en las generaciones jóvenes, que se te van a ir, por eso los niveles muy altos en rotación, lo que nosotros llamamos el turnover, sobre todo estas generaciones jóvenes, precisamente porque no están encontrando en las organizaciones lo que ellos desean y en lo que ellos desean responden a sus valores y a esas vivencias que no las podemos cambiar. Fíjense que pienso el importantísimo rol que tienen las universidades en ese proceso de aportar a esa nueva gerencia. Y tenemos que revisar y ver qué estamos dando en nuestros cursos de supervisión, qué dicen nuestros currículos, qué libro de texto estamos usando, qué casos discuto, a qué situaciones expongo a mis estudiantes, porque de otro modo estoy preparando a mis futuros gerentes para un mundo que ya no existe. Un mundo laboral que cambió. Porque es que ya me parece que el enfoque hacia el reclutamiento, hacia la selección de personal, hacia la supervisión, es otra cosa y no es tan lineal. Nope. Porque antes tú tenías una receta, ¿verdad? Se supervisa de esta forma o de esta forma. Pero hoy día hay que desarrollar un gerente con unas capacidades de adaptarse a todas estas generaciones y todas estas situaciones. Yo no creo que uno pueda complacer a todo el mundo todo el tiempo como gerente. Es una gran ley. El que pretenda hacerlo va abocado al fracaso. Pero vamos, en términos numéricos,
de grandes porcientos, pues la organización tiene que atender las necesidades de sus Yo empleados. pienso que es un trabajo en conjunto porque tenemos la parte del liderazgo, pero también tenemos la parte de la organización. Esa cultura organizacional también es importante porque yo puedo tener un gerente que tal vez tenga las competencias y que conozca y que pueda integrar, pero el ambiente de trabajo o la filosofía y los valores de la organización no se lo permiten. Así que para mí es un trabajo que la visión de la organización, esa cultura organizacional tiene que estar alineada también, o sea, debe ser una cultura multigeneracional y estar alineada a un liderazgo multigeneracional. Jennifer. Sí, hay algo que resaltaba, por ejemplo, este informe de Microsoft es el trabajo debe valer la pena. Y a eso se refiere, es la motivación y la compensación ya no viene solamente del sueldo, sino el sentido que se le está dando al trabajo. Y bien lo dijo el doctor, el COVID, la pandemia del COVID nos hizo a muchos replantear la forma en la que trabajamos, la forma en la que se puede trabajar y la forma en la que queremos seguir trabajando. En este lapso de 2 años, muchas personas se encontraron ese balance que por fin durante muchos años estuvieron lidiando para conseguir en poder lidiar con sus cosas personales y familiares y su trabajo, y muchos de ellos se adaptaron los espacios, aunque al principio fue un caos, luego sí hubo un proceso de adaptación de estas personas. Entonces, darle a ese trabajo un sentido, un propósito, pueden ser en 2 líneas, ¿no? Desde la organización como desde la persona que desde su puesto entiende cuál es el sentido o el propósito de ese trabajo. Sin embargo, no puede ser un trabajo de una sola línea o en una sola vía. Esto se requiere siempre de un acompañamiento y un liderazgo, sobre todo un líder que modele los valores, que modele el ejemplo y que modele esa motivación que a veces viene intrínseca por el trabajo y el amor al trabajo. Las personas cuando entienden cuál es el propósito de su trabajo, cuál es el sentido y cómo beneficia a la sociedad o cómo impacta lo que hace en los demás, las personas entienden que su trabajo realmente vale la pena y entonces su trabajo mentalmente genera como otro sentido, no simplemente ir a trabajar por el hecho de recibir una remuneración. Así que el reto es conocer y entender mi organización primero, porque las organizaciones funcionan de manera diferente, y asimismo trabajar en la mentalidad de los líderes. No se trata no es únicamente flexibilizar horas, sino conocer y entender esa realidad que motiva a las personas en el trabajo. Entonces, empezar con cosas mínimas que a veces no requieren una gran inversión económica, pero sí requieren una gran inversión emocional y personal, que es lo que a veces muchos líderes se retractan y previenen de hacer esto por el hecho de sentirse más vulnerables o exponerse demasiado como ser humano hacia sus trabajadores. Fíjense que mientras hablaba Jennifer, me acuerdo de los trabajos de los 70 y 80 de Frederick Herzberg. ¿Verdad? Herzberg decía, mira, en el trabajo hay unos elementos que le llamamos factores higiénicos, donde está el salario, ¿verdad? Si el salario es bueno, pues está atendido ese factor higiénico. Si es malo, pues yo estoy insatisfecho porque es malo. El liderazgo, las políticas y prácticas y hasta los compañeros de trabajo. Pero ¿qué me motiva en el trabajo? Pues a mí me motiva el sentido de logro, a mí me motiva la tarea en sí misma, ¿verdad? Y hay el sentido de reconocimiento. Y fíjense que son esos intangibles. Y fíjense cómo la respuesta de muchas organizaciones en el país se mueven por el lado de los factores higiénicos, ¿verdad? Que tiene que ver con el salario, con una supervisión más agradable, que está chévere, pero no necesariamente hace el que tú retengas ese empleado, que lo que está buscando es un terreno fértil para echar unas pocas de raíces, no quizás demasiado profundas, pero para estar un tiempo. Así que hay que crear unos ambientes de trabajo agradables, motivantes, y donde la persona pueda sentirse que es valorada
y que crece como ser humano. Eso es uno de los aspectos notorios en el cambio en el mundo laboral, y en ese sentido las organizaciones deben procurar también atender algo que por mucho tiempo lo hemos dejado como que eso no nos compete en el mundo laboral, que es la salud mental de nuestros empleados y trabajadores, porque la salud mental es bienestar. Entonces, estas generaciones jóvenes, como planteaba ahorita Jennifer, pues los millennials han trastocado un poco el mundo de trabajo y están exigiendo el que se me atienda, el que se me considere. Sabemos que los climas laborales afectan la salud mental en el trabajo, o podemos tener trabajadores que ya traen unas condiciones, pues entonces tengo que flexibilizarme si tiene que atender, ¿verdad? Ese aspecto de la salud, no solamente la salud mental, también la salud física, porque esa cantidad de horas, tenemos trabajo donde la gente está 12, 14 horas, los espacios de descanso, los espacios de la alimentación, lo que es la nutrición, se está viendo afectada muchas veces por el trabajo, los trabajadores no se alimentan bien, así que esos aspectos se tienen que estar atendiendo y son aspectos que van a ayudar en la retención de los trabajadores, independientemente de la generación a las que pertenece, según, ¿verdad?, mi opinión. Sí, yo creo que es un balance entre Sí, dime, Jennifer. Sí, cosas como como no son tan mínimas, pero que se pasan desapercibidas en una organización para evitar malestares y situaciones de salud mental en las personas, comenzar por una inducción. Cuando las personas tienen claras qué tienen que hacer en su trabajo, cómo lo tienen que hacer, con quién se tienen que reportar, a dónde tienen que acudir, si tiene claras sus funciones, que son cosas básicas que se esperan se realicen en un trabajo y que es el sentido común en una organización que a veces parece no ser tan común, pues con estas acciones estoy tratando de prevenir situaciones de salud mental en un trabajador, como evitar que le dé ansiedad, que le dé vergüenza preguntar, la integración con los colaboradores, con los demás compañeros, con su equipo, recorrido por las áreas donde a quien tiene que reportar, cosas tan sencillas como esas que se suponen en una organización se realicen desde el primer momento en que entra un trabajador nuevo a la organización, previenen realmente situaciones de salud mental, que son cosas que a veces se pasan por desapercibido. Y aquí me gustaría parafrasear algunas 3 recomendaciones que quizás trae la compañía Gallup frente a qué tenemos que hacer para motivar a las personas en el ambiente laboral. Lo primero es abordar esos desafíos tecnológicos. No quiere decir que la tecnología llegue para dificultar, la tecnología llegó para favorecer los procesos. El inconveniente de la tecnología es no adiestrar correctamente a las personas para que manejen. Entonces, si las personas no saben manejar un sistema, pues se vuelve una carga y un doble proceso. Así que ese desafío tecnológico tiene que ser bien abordado desde la preparación de las personas y el adiestramiento. Y aquí traen un punto bastante importante y es la tecnología y aprender a desconectarnos. La mayoría de las personas vivimos con un celular todo el tiempo, 24/7, y de hecho hasta que nos vamos a dormir. Entonces, aprender tanto la persona a identificar y poner esos límites de dónde a dónde trabajo y de dónde a dónde contesto los correos electrónicos, un tema que quizás he hablado en otras ocasiones, es importante para mi salud mental, pero también para la de mi jefe. Un segundo punto también que ellos establecen es tener expectativas claras. ¿Qué espera usted de sus colaboradores? Si usted no tiene metas claras y no tiene objetivos claros, lo que hablaba al principio, si la persona, el colaborador, no tiene claro qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que entregar, cómo lo tiene que hacer, si existe un formato que tienen que entregar, unas fechas en las que tiene que cumplir, pues en ese sentido la persona no va a tener como tal un norte. Y lo más importante, siempre hablando del liderazgo, lo que traía la doctora Ángela, un tercer punto es predicar con el ejemplo. Esa es la forma en la que las personas pueden modelar el ideal de cultura que se quiere en una organización. Pues Jennifer, con esas recomendaciones hemos llegado al final de este episodio desde el observatorio. Le damos gracias a la doctora Ángela Velázquez por su gentileza de acompañarnos una vez más en este programa. A la radioaudiencia los invitamos a compartir
el enlace de este programa, que lo pueden encontrar en el canal de Huellas del Futuro de la Pontificia Universidad Católica, y también nos pueden seguir en Spotify en una retransmisión de estos episodios. Pues amigos, hasta el lunes que viene en Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.